nunca permite que entremos en crisis sin antes hablarnos, sin antes animarlos, sin antes fortalecernos, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque nos ama profundamente. Hoy deben de aceptar a Cristo. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 18 al 22, la escritura dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y enfatizo las palabras del verso 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Repitan conmigo esa expresión: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Oremos. Padre, aquí estamos una vez más, deseosos de ser edificados por tu palabra, de ser bendecidos. Habla una vez más a nuestras vidas, Señor. Tú sabes la necesidad con la cual usa tu palabra esta mañana para salvar, para edificar, para bendecir a tu pueblo y alcanzar también a aquellos que todavía no te conocen como Señor y Salvador. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Desde hace aproximadamente 2 días, el Señor puso este pasaje en mi corazón. Y a raíz de eso, estuve pidiéndole al Señor su iluminación y su gracia para poder entender el mensaje que Dios quería darme, no solamente para mí en lo personal, sino para todos ustedes, y compartirlo en este servicio. Después de un tiempo de reflexión sobre el mismo, el Señor comenzó a abrirme la palabra a través de su Espíritu y me reveló un pensamiento principal, y el mensaje que voy a compartirles hoy precisamente está centrado, enfocado a ese pensamiento, y lo voy a compartir con ustedes hoy, y lo voy a hacer bajo el tema Kairos, el tiempo del trato de Dios con el hombre. Kairos, el tiempo del trato de Dios con el hombre. Repítanlo conmigo. Kairos, el tiempo del trato de Dios con el hombre. El Espíritu Santo me enfatizaba las palabras del verso 21 que ustedes repitieron conmigo: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Voy a hablarles
con la ayuda del Señor, en los minutos que tengo por delante, en el mensaje que el Señor me dio para ustedes hoy, sobre dos cosas. Primero, indudablemente el pasaje que hemos leído tiene un mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje del pasaje en sí? De los mensajes que Dios le dio a Juan para darlo, escribirlo y enviarlo a las 7 iglesias, según dice el capítulo 1 y verso 1, donde le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego se mencionan los nombres de estas 7 iglesias. Ahora bien, la primera cuestión que surgió en mi corazón el día de ayer, cuando estaba preparando esta enseñanza o este mensaje, fue: ¿por qué el Señor, hermanos, envía este mensaje específicamente solo a 7 iglesias? Oigan esto. La razón de este cuestionamiento es que en aquella época, por toda el Asia Menor, en donde estaban situadas estas iglesias, en toda el Asia Menor habían más de 100 iglesias. ¿Por qué Dios, de todas esos centenares de iglesias que habían, por qué escoge 7? Cuando usted toma los nombres de estas ciudades o de estas iglesias, va a encontrar ciudades ni eran las más grandes, ni tampoco las más conocidas de su tiempo. Toma ciudades conocidas y famosas como Antioquía. Es más, esta ciudad o estas ciudades, hermanos, no tenían ninguna relevancia, pero fueron señaladas por razones específicas de parte de Dios, que yo le voy a presentar esta mañana con la ayuda de Dios. Cuando uno se cuestiona esto a nivel humano, dice uno: bueno, pero ¿por qué? Hermanos, que Dios la señaló por razones específicas de orden divino. Y el Señor me mostraba cuando menos 3 razones. La número 1, Dios tuvo razones de carácter histórico. ¿Qué dije, hermanos? Dios tuvo razones de carácter histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas cartas están dirigidas a congregaciones locales con necesidades, cualidades y debilidades. Cuando hablo de razón de carácter histórico, me refiero a eso, que en ese tiempo existían estas iglesias o estas congregaciones locales con necesidades, cualidades y debilidades. Ahora bien, las necesidades que estas iglesias padecían eran típicas de todas las congregaciones existentes en todo lugar en aquel tiempo, y por qué no decirlo, aún en nuestros tiempos también. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, hermanas y hermanos, su mensaje se identificaba con las demás iglesias, me están escuchando, existentes en aquella época. Aquí Dios elogia lo bueno, reprende lo malo y anima a las iglesias. Estas iglesias
tenían necesidades que eran típicas de las demás congregaciones, de tal manera que su mensaje, al estar dirigido a necesidades, a señalar necesidades y debilidades específicas, como también para animarlas, eso nos muestra que su mensaje identificaba a estas iglesias con las demás congregaciones. Ahora bien, la segunda razón es la razón de orden espiritual. ¿Qué dije? Razón de orden espiritual. ¿A qué me refiero con razón de orden espiritual? Estas congregaciones representan la variedad de creyentes y de congregaciones en la iglesia y a través de todas las épocas en que ha existido la iglesia. Óigame bien, estoy diciendo que representan la variedad de creyentes y congregaciones que han existido en toda época y en toda iglesia. Cada una de estas iglesias, me está escuchando, tiene o tenía sus características particulares. Bendito sea el Señor. Cada iglesia de estos creyentes e iglesias podían en aquel entonces identificarse, y también podemos en este entonces, en este tiempo, identificarnos con estas características. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la iglesia deseada. Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Cada una de estas iglesias tenía características particulares que indudablemente nos sirven. Han servido, sirvieron en su tiempo y seguirán sirviendo para dar lecciones a la iglesia y al creyente a través de todas las edades. Bendigan el nombre del Señor entonces esta mañana. Denle gloria a Dios. En cuanto a condición y estado espiritual de muchos creyentes y de muchas congregaciones. La tercera y última condición es la condición profética. Yo les he predicado a ustedes aquí que el plan salvador de Dios, Él lo dividió en dos programas: el programa para la Israel y el programa para la iglesia. El programa de Israel está presentado en las famosas 7 parábolas del reino de Mateo capítulo 13. El programa de la iglesia está presentado en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Entonces estamos pisando ese terreno aquí, estamos parados en ese tiempo. En el orden profético, estas iglesias presentan el origen, desarrollo y crecimiento de la iglesia a través de todos los tiempos, desde la época de Juan hasta el día glorioso en que Cristo venga por nosotros. Fíjese bien que aquí en el mensaje a la iglesia de Tiatira hay una alusión a la segunda venida de Cristo, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana o la estrella resplandeciente de la mañana nazca, venga, alumbre en nuestros corazones. Eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Por eso aquí estos 7 tipos de iglesia ilustran los años de la historia de la iglesia. ¿Me está escuchando? Es una palabra profética que cubre un periodo histórico de la iglesia. Que dije que es una palabra profética que cubre un periodo histórico de la iglesia. Entonces, la conclusión que sacamos de esta tercera cosa es que la edad de la iglesia se dividió en 7 épocas.
en 7 etapas, en 7 divisiones. Le doy un aplauso al Señor entonces por esta verdad. Ahora, vimos por qué solo a 7 iglesias le dirige el mensaje. Ahora veamos para considerar el mensaje del cual estamos hablando esta mañana. Se hace necesario que conozcamos el contenido. Las cartas, las 7 cartas por igual, están formadas de 6 partes. Primero, el nombre a quien va dirigida. Segundo, la descripción de su condición espiritual. Tercero, hay un elogio. Cuarto, reprensión. 5, exhortación. Y sexto, promesa. Vamos a hacer un repasito. 6 cosas contienen estas 7 cartas. Primero, el nombre a quien va dirigido, el nombre de la iglesia. Segundo, la descripción de su condición espiritual. Tercero, elogio. Cuarto, ¿qué cosa? Reprensión. Quinto, exhortación. Y sexto, promesa. ¿Lo anotaron en su mente? Ese es el contenido. Es importante que ustedes lo sepan. Ahora bien, como el texto que nos sirve hoy de base dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Repitan conmigo: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Otra vez. ¿A qué iglesia le dirige el Señor este mensaje de las 7? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿A cuál de esas? Veamos el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Entonces, el mensaje del verso 21 está dirigido a la iglesia de Tiatira. Yo les dije a ustedes, cuando toqué esto someramente, ¿qué significa el nombre de Tiatira? Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar. Repitan conmigo: la que no se cansa de sacrificar. Ahora, Tiatira era el nombre de la ciudad donde estaba esta iglesia. Anteriormente las iglesias no tenían nombre como hoy: Ebenezer, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Evangelio Completo. No tenían esos nombres, las identificaban con el nombre del lugar. Tiatira era el nombre de la ciudad donde estaba esta iglesia. Ahora bien, Tiatira era una pequeña ciudad del Asia Menor, y por ende, por ser pequeña, era la menos importante de las 7. Tiatira era una ciudad cuya industria principal era el teñido de telas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo pasó a Europa? Que la primera convertida en Europa fue una mujer llamada Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura. ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? ¿Por qué Lidia era comerciante? Porque, hermanos, Tiatira era una ciudad sumamente comercial. Era un centro comercial muy activo, el Imperio Romano, porque era una ciudad muy, pero muy comercial, aunque inferior a las demás ciudades. A ustedes en su casa, ¿me están oyendo? Yo quiero que ustedes en su casa comparen los otros 6 mensajes a las iglesias. ¿Me están escuchando? Y van a encontrar
que el mensaje a la iglesia de Tiatira es el más largo de los 7 mensajes. Usted en su casa compare el contenido de los demás mensajes y va a encontrar que el mensaje más largo de los 7, qué interesante, hermanos, no está dirigido a la iglesia de Éfeso, ni tampoco a la iglesia de la Odisea, o perdón, a la iglesia de Filadelfia. Está dirigido a la iglesia de Tiatira, la menos importante de todas, la más pequeña de todas las ciudades. Bendigan el nombre del Señor, pues. Ahora, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué razón el mensaje a la iglesia de Tiatira es el más largo? Y el Señor me mostró al menos dos cosas. Número 1, lean el verso 19, por favor. ¿Qué encuentran ustedes en el verso 19? En el verso 19 se habla de las cualidades de esta iglesia. Amén. Esta fue la primera razón. El Señor me decía, es el más largo, primero, por las cualidades que esta iglesia tenía. ¿Qué cualidades tenía? Son 5. Servicio 3. Paciencia 4. 5 obras. No 5 obras, número 5 obras. Ahora, veamos cada una en detalle. ¿De qué habla el amor? Esta cualidad que la iglesia de Tiatira tenía, nos habla cuando dice que tenía amor, es que era una iglesia generosa con los necesitados. En la iglesia de Tiatira se atendían a los necesitados, a las viudas, a los pobres, porque era una iglesia llena de amor. Y por ende, porque tenía amor, también era una iglesia, como vamos a ver al final, trabajadora. Era una iglesia que estaba siempre ganando almas. ¿Saben una cosa, hermanos? Desde el aniversario, yo le he estado pidiendo al Señor 3 cosas que el Señor derrame sobre nosotros como iglesia. Número 1, le he estado diciendo, Señor, derrama Espíritu Santo y fuego sobre la iglesia, porque necesitamos un avivamiento, ¿sí o no? Necesitamos un avivamiento, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu. Gente que no es bautizada, que sea llena. Gente que fue bautizada pero está apagada, que sea renovada y restaurada. Necesitamos, Dios lo va a hacer porque lo va a hacer. En segundo lugar, le he estado pidiendo que derrame espíritu de oración sobre nosotros. No puede haber un avivamiento si no hay un espíritu constante e incesante de oración. Las almas no se pueden salvar, no vamos a vencer las fuerzas del mal si no lo hacemos de rodillas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero vive Dios que en ese terreno lo vamos a vencer si oramos. Y la tercera cosa que le he estado pidiendo, le he dicho, Señor, danos un bautismo de amor. Danos un bautismo de amor. Porque esta cualidad lo tenía Tiatira. Segunda cosa, fe. ¿De qué nos habla la fe? Fe aquí es pistis en griego. Y pistis significa fidelidad. En otras palabras, era una iglesia que había mantenido su lealtad a Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, hermanos, qué lindo. El Señor primero enfatiza las cualidades. Bendito sea el Señor. Dios, antes de ver nuestros defectos, primero ve nuestras cualidades. Denle un aplauso al Señor, pues. Óigame, dígale a su hermana,
Dios ve primero nuestras cualidades. Dígaselo pues, dígaselo hermanas, dígaselo a los hermanos, dígaselo. Ustedes que se me quedan viendo, dígaselo a los hermanos. Dios ve primero nuestras cualidades, Dios ve primero nuestras cualidades. Dígaselo, confiéselo. Amor, fe, ¿qué más? ¿Ah? En otras palabras, servicio habla de que esta iglesia era una iglesia con espíritu de servicio. No era una iglesia que decía, ay, tanto que nos ocupan, tanto trabajar en la iglesia, que trabajamos por la mañana, trabajamos al mediodía, trabajamos por la tarde. No, era una iglesia que estaba siempre presta a servir. Aleluya, como su maestro, siempre presta a servir. Disposición para el servicio. No era una iglesia que la tenían que rogar para servirle. Les sobraban deseos de servir a Dios. Denle un aplauso al Señor, pues alaben su nombre. Gloria a Dios. Una iglesia con espíritu de servicio. Dedicar, y les digo honestamente, hay veces que quisiera decir no. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, recuerda que yo vine para servir y no para ser servido. Y esto me motiva a servir a Dios con todo mi corazón. No me niego cuando el Señor me da la oportunidad de poder servirle a su pueblo. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Primero, amor. Segundo, fe. Tercero, servicio. Cuarto, paciencia. Paciencia aquí tiene que ver no tanto, hermanos, como con soportar, sino con perseverancia. En otras palabras, era una iglesia que se mantenía firme. Pablo dice que estemos firmes en el Señor siempre. Tiatira era una iglesia firme. ¿Cuántas virtudes son? 5. La quinta es obras. Pero quiero que usted note que dice el texto, mire, eso me impresionó a mí, que dice aquí el texto número 19, y tus obras postreras, ¿qué cosa? Son más que las primeras. En nosotros es al revés. Al principio, sí, míreme cómo, pero ahora, bien, gracias. De haraganes, descansando, de vacaciones, jubilados en el servicio del Señor. Ni hay descanso, ni hay jubilación, ni hay vacaciones. Es tiempo de servir. Era una iglesia cuyo trabajo estaba creciendo en lugar de menguar. Qué triste es cuando oímos a personas que dicen, yo fui anciano, fui diácono, fui supervisor, fui líder, y ahora qué es nada. Qué desgracia. Esta iglesia era una iglesia que estaba creciendo en su trabajo. Dice, el trabajo de ahora, el trabajo que estás haciendo es más grande que cuando principiaste. Muchos de nosotros somos al revés. Hermano pastor, si usted me hubiera conocido cuando yo comencé, yo era terrible. Tiene que ser mejor ahora, porque ahora está más cerca nuestra redención que el día que creímos y que el día que venimos al Señor. Y recuerde que Él dice, he aquí yo vengo pronto. La bola de haraganes que están en la iglesia, no, yo vine a recompensar a cada uno según su obra en el Señor. ¿Estás trabajando para el Señor, sí o no? Pero ¿estás trabajando en crecimiento? Aleluya. Aunque se me pongan seriecitos, y aunque me hagan bocas, y aunque me hagan caras, esta es palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora, miren cómo es el Señor. Le decía, Señor, ¿por qué? Porque es el mensaje más largo a esta iglesia. Primero me dijo por sus cualidades, pero segundo,
por su pecado. Ay, híjole, ¿qué hizo? Pues, verso 20. ¿Cuál fue el pecado de esta iglesia? ¿Qué dice el verso 20? ¡Ey! ¿Qué dice? Léalo. ¿Qué dice? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que enseña, ¿me está oyendo? Y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel aquí no es la Jezabel del Antiguo Testamento. Era una mujer que existía en esa ciudad, en esa iglesia. Pero óigame, es una Jezabel simbólica. En otras palabras, la Jezabel simbólica fue para la iglesia de Tiatira lo que fue la Jezabel histórica para la nación de Israel, porque la Jezabel del Antiguo Testamento es la Jezabel histórica, pero esta de Apocalipsis es la Jezabel simbólica. Al igual que la Jezabel histórica fue para Israel, la Jezabel simbólica fue para la iglesia de Tiatira. ¿Qué fue lo que hizo la Jezabel histórica, pues? Allá en el libro Primero de Reyes, no lo voy a leer, solamente lo voy a referir. Se nos dice que esta mujer llamada Jezabel introdujo el abominable culto a Baal en la fe de Israel. Junto con ese culto introdujo prácticas inmorales y la idolatría. Yo he dicho aquí muchas veces y lo quiero enfatizar con solemnidad hoy: la idolatría es un pecado abominable delante de los ojos de Dios. Amén. Ella introdujo un culto falso dentro de Israel. Junto con ello, o junto con el culto, introdujo prácticas inmorales y la idolatría. Israel se hizo esculturas de dioses paganos, principalmente Baal. Ahora, si eso fue lo que hizo la Jezabel histórica, ¿qué es lo que hizo la Jezabel simbólica? Atención. Tiatira era una ciudad comercial. Como consecuencia, por toda Tiatira abundaban los gremios y los sindicatos, si lo ponemos en nuestro contexto. Y óigame, para poder negociar, para poder vender y hacer negocios, era imprescindible que todo tiatirense se hiciese miembro de un gremio o de un sindicato. Y el problema está en que muchos cristianos, por necesidad de comerciar, tenían que hacerse miembros de los gremios o los sindicatos. No había para dónde. Es que decían: pastor, negocios son negocios. Además, Dios sabe que tengo necesidad. Necesito, así que tengo que hacerme socio de los sindicatos o de los gremios de comerciantes. Ahora escuchen esto, interesante.
El problema está en que estos gremios o sindicatos periódicamente se reunían en reuniones de tipo social. Ese es el problema. Voy a repetir, estos gremios o sindicatos se reunían en reuniones de tipo social y comían. El problema estaba en que la mayoría de comidas que comían en esas reuniones sociales eran comidas ofrecidas, sacrificadas u ofrendadas a divinidades paganas. No se olviden que Asia Menor se caracterizó por eso. Por la idolatría. ¿Me están oyendo? Y entonces, aquí está. Usted mira, ¿y qué tiene que ver la Jezabel simbólica con esto? Aquí va el punto. Esta mujer Jezabel, o esta mujer simbólica Jezabel, no se sabe su nombre. Los comentaristas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que era una mujer X, hasta un comentarista le da un nombre. Yo no sé hasta dónde eso sea creíble, pero yo me abstengo de decir quién era. La verdad es que existió. Ahora, esta mujer llamada Jezabel por Juan o por el Espíritu de Dios, ella comenzaba a profetizarles. El problema, hermanos, es que estas reuniones, estas comilonas de los gremios terminaban con severendas o señoras borracheras, terminaban borrachos. E imagínense, esta profetisa comenzaba a decir: hijo mío, dice el Señor, no hay problema, todo está bien. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Yo he enfatizado aquí que tenemos que creer en el ministerio profético, por supuesto, pero no debemos de meternos, hermanos, a buscar dirección para nuestra vida. Dice el Señor, he aquí que todo está bien. Eso no garantiza plenamente que yo esté bien. Lo que garantiza que yo estoy bien es la palabra. Si la palabra me dice que en lo que yo hice he actuado correctamente dentro de los parámetros bíblicos, estoy bien. Ahora, si no he actuado dentro de los parámetros bíblicos, aunque me profeticen que estoy bien, estoy mal. De aquí me abstengo el nombre, porque, hermanos, eso se da hoy. Hoy también hay gente, hay mujeres simbólicas como Jezabel, profetizas, que se han hecho populares y famosas porque a todo mundo le dan profecías, hasta al diablo le profetizan. Y el problema es que le profetizan bien. Un día un pastor vino y me dice: hermano Vicente, estoy confundido. ¿Por qué? Le dije: tengo un hombre en la iglesia que está en adulterio, tiene 2 mujeres. Ajá. Y vino un pseudo profeta aquí a la ciudad, tuvo una campaña, y este hermano fue a esa campaña. Le hemos estado insistiendo que según la palabra está mal con Dios, está mal con Dios, y él no ha querido obedecer, y fue a esa campaña, y este pseudo profeta lo llamó. Silencio. Gracias, Señor, porque estás hablando a tu pueblo. Cuando ustedes se quedan así silenciosos, se señala de que están diciendo: eso como que va conmigo. Digan gloria a Dios, pues. Dele la mano a su hermano, dígale: Señor nos está hablando, hermano. Dígale, pues. Pues anímese a decirle: el Señor nos está hablando. Nos obsesionemos con buscar profetisas o profetas que vengan a tratar de aprobar actos que nosotros sabemos que están reñidos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el texto más adelante. ¿Qué dice el texto? ¿En dónde estamos, hermanos? Leímos el verso ¿qué
Cristo de la gloria. Ya el tiempo se me está acabando. Corramos entonces. Verso 22, que dice: he aquí, ¿me está oyendo? Yo la arrojo en cama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en gran tribulación. ¿A quiénes? A los que con ella adulteran. ¿Qué le parece? Te lo voy a repetir. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. El verso 22 es una advertencia de castigo. Cuando dice que la va a echar en cama, le está advirtiendo que le va a mandar un juicio. Y quiero que note que el juicio va a llegar porque dice, porque no han querido arrepentirse. En otras palabras, su cama sería una cama de sufrimiento. Su cama sería una cama de dolor y de angustia, porque iba a ser el producto del juicio de Dios sobre ella y también sobre los que con ella adulteran. Hechor y consentidor, pena por igual. Por eso yo le he pedido a Dios que yo no sea consentidor con ustedes. Que aunque cambien conmigo, que se enojen, aunque hablen de mí, pero prefiero no ser consentidor de ustedes. Porque cuando Dios los castigue, que los castiga a ustedes y no a mí. Porque no he sido consentidor de pecado. Que Dios nos ayude. Porque no es fácil. ¿Verdad? Antes ahí sí, mi pastor, y ahora el hombre ese. Ajá. Así es. Como le caigo mal ahora, ya no soy su pastor. El hombre ese. ¿Quién? El Vicente, el pastor. Pues no piense que me voy a poner a llorar. Me dijo el hombre ese, sí, es verdad, soy hombre. Así es, soy hombre. Y me llamo Vicente. Denle un aplauso al Señor. Pues. Yo termino. ¿Cómo es el tema del mensaje de esta mañana? Ya se les olvidó. Kairos, el tiempo del trato de Dios con el hombre. Eso fue lo que me impactó. Porque a pesar de todo esto que hemos descrito de esta mujer, el verso 21 dice, y le he dado tiempo. ¿De qué? Para que se arrepienta. Yo no sé, yo estoy tratando de buscar cuánto tiempo le dio, pero no lo encontré. Pero dice, le he dado tiempo de que se arrepienta. Le he advertido de que la voy a mandar a la cama. Le he advertido de que la voy a castigar. Le he advertido de que la voy a mandar a juicio. Pero antes de eso, le he dado tiempo de que se arrepienta. Bendigan el nombre del Señor. Hermanos, no nos equivoquemos. El hecho de que nosotros cometamos actos reñidos con su voluntad, el hecho de que hagamos cosas que a Dios no le agradan y Dios no nos disciplina o no nos castiga inmediatamente, eso no significa que Él esté de acuerdo o que Él sea alcahuete. No, simplemente hay un tiempo de trato divino con nosotros. Yo siento la presencia de Dios. Dios está aquí esta mañana y está hablando por su palabra en nuestras vidas. No crea, no solamente le está hablando a usted, me está hablando a mí el Señor también por su palabra, porque yo soy parte del pueblo, soy tan humano como ustedes, tengo debilidades, es verdad.
Eso me dice a mí que Dios había estado tratando con esta mujer, a pesar de lo que estaba haciendo. Qué grande es la misericordia de Dios. Con razón el salmista dijo: como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no nos ha tratado como merecemos. Pero no se equivoque, no vaya a pensar: Dios ya está muy viejito, ya se volvió consentidor. No, Dios no consiente a nadie. Dios no es alcahuete de nadie. Lo que pasa es que Él tiene un tiempo de trato con el hombre. A lo mejor hasta en alguna ocasión Juan, quien recibe esta revelación, había ido a decirle a esta mujer llamada Jezabel: ya no siga haciendo eso, hermana, está mal. Está mal, hermana, eso que hace, corríjase. Está haciéndole daño a la iglesia. Sin embargo, ella siguió testaruda y necia, haciendo su voluntad. Miren, decía: si estoy bien, miren, más gorda estoy. Miren, tengo plata. Miren, ando requete bien. Dios está tratando contigo, no te equivoques. Santo es Dios. ¿Quién sabe qué otras cosas Dios hizo? ¿Quién sabe qué otros medios Dios usó? ¿Quién sabe qué otras cosas Dios usó como recursos con la intención en su trato con esta mujer de hacerla volver al camino? Pero todo fue en vano. La mujer no se arrepintió. Hermanos, para mí esta es una actitud sorprendente de parte de Dios en este caso. ¿Por qué? Le dio varias oportunidades de arrepentirse. No quiso ir. Bendito el varón, bienaventurada la mujer, que cuando Dios tiene tratos con él o con ella, responde en una sumisa obediencia, en una actitud de humildad para decirle: Dios, perdóname, me equivoqué. Señor, perdóname, cometí un error, pero yo quiero restaurarme, ayúdame. Y Dios, en lugar de mandarte a la cama, te va a mandar de su espíritu, te va a ayudar para que salgas adelante en el nombre del Señor. Yo finalizo. Fíjense ustedes, hermanos, que estaba comparando a qué tiempo de la iglesia pertenece Tiatira. Y pertenece a la época más o menos desde el año 300 y algo hasta el tiempo de la Reforma. Fue la época más oscura de la religión en el mundo de aquel entonces. Fue la época cuando se institucionalizó la religión popular de nuestros días. Fue en esa época. Y hermanos, cuando uno dice allí, le he dado tiempo de que se arrepienta, uno encuentra en la historia que hubieron cuando menos como 5 movimientos de Dios en ese tiempo, hablándole a la iglesia de esa época, la iglesia de Tiatira, la que no se cansa de sacrificar. Dios, hablándole a esa iglesia, envió 5 movimientos espirituales tratando de hacerla reconvenir: arrepiéntete, vuelve al camino, vuelve. Y no quiso. Finalmente Dios tuvo que enviarle juicio. Un historiador dice que la reforma del siglo XVII fue el juicio de Dios como una iglesia falsa.
porque surgió la iglesia verdadera del Señor. Sale pues por las oportunidades que da Dios. Kairos, el tiempo del trato de Dios con el hombre. Cuando dice y le he dado tiempo, está hablando de ese tiempo, del Kairos de Dios, del Kairos del trato divino. Dios haciendo lo imposible por hacer volver al hombre, obrando de diferentes maneras, óigame, hasta en cierto modo, hasta cierto punto, tolerando las actitudes de soberbia, de orgullo y de altivez. Dios soportando en su paciencia, porque es un tiempo de su trato con el hombre. Óigame, yo le voy a citar 2 ejemplos y con esto voy a terminar. Dios tiene un tiempo en que Él trata con nosotros, particularmente en ciertas cosas. Génesis 6, no lo busque, solamente lo voy a referir. Génesis 6:3 dice que a los antediluvianos Dios no les mandó el diluvio inmediatamente. El verso 3 nos informa que le dio 120 años. 120 años Dios trató con ellos. Hasta que Noé pegó la última tabla. Hasta que Noé le pegó la última calafateada al arca. Hasta ese día, Dios tratando a lo largo de 120 años. El otro caso son los cananitas. Génesis capítulo 15 nos informa en el diálogo de Jehová con Abraham, en los del verso 13 al 16, le dice: óyeme, tus hijos, tus descendientes serán esclavos 400 años en Egipto, mas a la nación en la cual estarán cautivos, Dios le dice a Abraham: yo también la castigaré. Y luego dice: pero después de eso saldrán de ahí, porque hasta en ese entonces la maldad del amorreo, la maldad de los cananeos habrá rebasado mi paciencia. Dios le dio a los cananitas más de 400 años. Durante 400 años estuvo tratando con ellos, pero no quisieron. Entonces Dios mandó a Israel como un instrumento de juicio y los echó de su tierra y se la dio al pueblo. Puestos de pie todos, por favor. Hermana y hermano, amigo y amiga que estás aquí, yo quiero preguntarte esta mañana: ¿cuánto tiempo hace que Dios está tratando contigo? ¿Seguirás endurecido? Amigo, ¿cuánto hace que Dios te está llamando para salvación y no has querido venir? Hermana, hermano, ¿cuánto hace que Dios está tratando con ese asunto que tú no quieres dejar? ¿Cuánto hace que Dios ha venido hablándote y tratando contigo? ¿Seguirás endurecido? Yo mejor te aconsejo que hoy te arrepientas y te vuelvas al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra compartida hoy con tu pueblo. Oh, la he predicado como la pusiste en mi corazón, Señor. No retuve nada de lo que me diste. Di todo lo que pusiste en mi corazón. Muévete ahora y salva. Muévete ahora y restaura. Muévete ahora y libera. Muévete ahora y levanta. Muévete en medio de nosotros, por favor, mientras hago el llamado y mientras hacemos la oración de fe en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Dios. Amén, Señor, amén. Dios nunca permite que entremos en crisis sin antes hablarnos, sin antes animarlos, sin antes fortalecernos,
porque Él tiene cuidado de nosotros, porque nos ama profundamente. Hoy debes de aceptar a Cristo.